Bien, pues en esta ocasión vamos a hablar de una compuerta más sencilla que la LSTM, pero que tiene el mismo fin, y la ventaja que tiene entonces es que por ser más sencilla va a ser más fácil de entrenar. Al final de cuentas, cuando se trate de utilizar un sistema, se recomienda probar ambas compuertas y ver cuál es la más adecuada para cada problema. Bien, a estas otras unidades se les conoce como unidades recurrentes con compuertas. En inglés también Gated Recurrent Units, y es lo que les da su nombre más famoso, que es GRU. Así es como las vamos a encontrar usualmente en cualquier fuente. Les decía, son células más sencillas que las LSTMs porque tienen menos compuertas. Esto implica también que van a tener menos parámetros y por ello se pueden entrenar más rápido. Al tener menos parámetros, también tienen la desventaja de que son un poco menos expresivas. Se han probado muchísimas variantes de estas dos, de la STM y de las GRUs, y sin embargo lo que han reportado varios artículos es que no superan a estas dos. Básicamente las características que tienen la una y la otra han cubierto el espectro de lo que se ha intentado, y estas dos son entonces las que han ido sobreviviendo en la literatura y las que se recomienda probar. Otra diferencia que vamos a notar entre la GRU y la LSTM es, esta falta de un estado S en la célula y las dos compuertas. Entonces, recordando un poco lo que veíamos de las LSTMs, teníamos este concepto de un estado. Entonces, veníamos teniendo tres variables, ¿no? Las variables de entrada, el estado y esta especie de salida, valor oculto, que nos representaba de alguna manera la recurrencia. Entonces, esta mezcla de estado y recurrencia va a desaparecer ahora en el caso de las GRUs. Las dos compuertas que vamos a tener, observemos que tienen cualitativamente la misma forma. De hecho, otra vez, si me voy regresando, observemos tres elementos básicos: los sesgos, la participación de la entrada X en el tiempo T y la parte recurrente, ¿no? Este estado H. Aquí vamos a notar al ratito una diferencia en términos del tiempo, ¿no? Entonces, tenemos sesgos, entradas, recurrencias. Todo esto se calcula la combinación lineal y la función de activación. Observemos las compuertas de las LSTMs y vemos que tienen exactamente la misma forma: sesgos, entradas y estados ocultos. Aquí, en esta versión que les estoy poniendo de las ecuaciones, unas vienen dependiendo del paso temporal en tiempo -1. Acá la versión que estamos viendo es la versión tomada prácticamente del libro de Bengio, y aquí pusieron una dependencia de t. Se les puse en morado para notar un poco la diferencia en el exponente, pero también lo que me encontré es que hay variantes en la literatura donde algunos cambian esta t por un t-1. Entonces sí, depende mucho de cuál estén viendo. La verdad es que cualitativamente lo más importante es que se va a estar acumulando información mediante la conexión recurrente en esta variable h. Entonces, si hay una diferencia de un tiempo +-1, realmente va a funcionar más o menos igual el sistema, ¿no? Entonces, para que no los tome de sorpresa ahí cuando se encuentren esas variantes. Entonces, como decía, todos estos tienen la misma forma, y lo que vamos a cambiar es, cómo vamos a conectar cada uno de estos elementos, y de ahí va a venir la interpretación de que una de las compuertas se llame actualización y la otra compuerta se llame reinicio. Ahora, para entender o visualizar lo que está haciendo esta fórmula, a mí me ayuda mucho imaginármela con este tipo de diagrama. Observen que esto es como si fuera una red neuronal multicapa, como las que ya estábamos acostumbrados, y lo que tenemos es una concatenación de las variables X y H. Entonces, es como si tuviéramos aquí nuestro sesgo, después todas las unidades con los valores de X y después todas las unidades con los valores de H. Y todas estas los estamos tomando como combinación lineal para obtener dos elementos a continuación, que serían la U y la R. Y todo esto en un mismo tiempo. Sabemos que en la práctica, esta H, además entrando, tiene conexiones que vienen de la misma H en el tiempo -1, que estas X son datos que están entrando directamente, son los que estamos midiendo en cada tiempo. Entonces, del lado izquierdo de esta capa
ahí viene la parte diferente, ¿no? Pero para ver claramente la fórmula que tenemos aquí, podemos verla hacia adelante de esta manera. Aquí lo pinté en dos colores, la U y la R, para recordarnos que no son neuronas normales. Estos valores que estamos calculando, aunque se calculan como los de una neurona normal, los vamos a estar utilizando para decidir cómo se actualizan o se les borra información a los datos que vamos a almacenar adentro de la célula que va a ser la GRU. Después vendría el siguiente elemento, que sería ahora sí lo que le vamos a llamar nuestra parte de actualización, cómo vamos a cambiar esa especie de estado oculto que tenemos, que es la H. Y entonces para calcular este nuevo valor, bueno, otra vez tenemos una combinación lineal, tenemos el sesgo, tenemos una componente con las X, y el que vemos aquí diferente es el que corresponde a las H's, porque a las H's las estamos multiplicando por esta R de J. R, recordemos que es la compuerta de reinicio. Vamos a asociar un poquito más. Esta sigma nos está representando a la función sigmoide, que nos da valores entre 0 y 1. Entonces recordemos que siempre que multiplicamos por un número entre 0 y 1, lo que hacemos es reducir su magnitud. Entonces lo que está pasando aquí es que a lo que teníamos almacenado en el estado oculto, le estamos multiplicando por un número entre 0 y 1. Bueno, entre más cercano a 0 sea este valor de reset, entonces más pequeña va a ser la contribución que teníamos del tiempo anterior, y entre mayor sea este valor, más memoria estamos conservando de lo que teníamos aquí en la conexión recursiva. Entonces otra vez, este es como si fuera una especie de combinación lineal entre X y H, pero esta H ya la tenemos reducida. Otro elemento curioso aquí es que la función de activación más popular actualmente es la tangente hiperbólica. Aquí, como nos dice la notita de abajo, ¿verdad? Hay diferentes versiones. La versión que mencionaba Benjo utilizaba todavía la sigmoide. Las que encontramos más frecuentemente últimamente en internet tienen aquí una tangente hiperbólica. Entonces esta A va a tener valores entre -1 y 1. Ok, interesante. Entonces aquí estamos empezando a medir cómo vamos a reiniciar, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos obteniendo no es todavía el valor de activación de la célula, sino un elemento que va a decidir si restamos o sumamos dependiendo de la entrada que tengamos en este momento y del contexto histórico que hayamos almacenado. Y a partir de aquí, ahora sí vamos a decidir, a ver, cómo vamos a actualizar. Bueno, entonces entramos a la última etapa, que es ahora sí cuál va a ser el valor final de nuestra conexión recursiva. Entonces este valor HDI, que a la vez se convierte en la salida de la GRU en ese tiempo, en el tiempo T, y también es el que va a tener la conexión recursiva, insisto, se va a componer de dos elementos. El primer elemento vendría a ser su valor tal cual. Entonces aquí está volviendo a aparecer, pero aquí ya no lo tenemos multiplicado por la R. Aquí es tal cual ese valor H, y lo vamos a multiplicar por, dice 1 menos U. Ok, ¿qué quería decir U? U era el update. Pensémoslo algo así como la proporción que vamos a actualizar. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver estas dos. Decíamos que A es algo así como nuestro valor de actualización, y lo vamos a multiplicar por la proporción que queremos actualizar el valor de H. Entonces, ¿qué tanto vamos a actualizar? Pues depende de los datos que recibimos y de lo que recordamos de nuestro contexto. Y por otro lado, entonces tenemos el complementario, es cuánto vamos a conservar. Bueno, sería la proporción complementaria a qué tanto queríamos actualizar. Y al final de cuentas, el nuevo valor de H va a ser una combinación lineal de estos dos elementos, de lo que vamos a modificar y del valor que ya teníamos históricamente. Entonces podemos ver aquí también, jugando un poco con la interpretación, por qué algunos podrían preferir utilizar aquí la sigmoide para que fuera literalmente, bueno, un valor entre 0 y 1, combinación lineal entre valor y 0, entre 0 y 1, valor entre 0 y 1. Si ponemos la tangente hiperbólica, entonces aquí de hecho hasta podemos invertir el signo, algo que era positivo podría convertirse en negativo, y los efectos van a ser un poco diferentes, ¿no? Entonces igual ahí cuando vayan a utilizar una GRU, pues es importante que chequen cuál es la versión que les están proporcionando.